se desplazó 10 metros, se desplazó 15 metros. La velocidad es lo mismo que la distancia entre el tiempo. ¿Será que estamos hablando bien? ¿Será que estamos diciendo las cosas de un modo correcto? Bienvenidos mis alumnos de los terceros A, D y F. En este video espero que sea de bastante utilidad para ustedes para que corrijamos muchos de los aspectos del vocablo que usamos en el día a día y en el que en muchas ocasiones estamos equivocados o equivocadas en la manera en la que hablamos. Mucho de esto se llama el vocablo común, el folclore que se tiene en el país, el léxico que se tiene en el lugar en donde uno vive. Pero para una materia o para una disciplina en las ciencias requerimos expresarnos de un modo correcto. Sin embargo, debido a que en nuestro día a día cometemos muchos errores con respecto a la manera en la que decimos las cosas, a veces es muy común que confundamos términos y como llevamos años identificándonos con ellos, cuando analizamos estas definiciones o estas palabras ya de manera formal, de lo que nos damos cuenta es que es difícil aprender con certeza cuál es su definición. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados ya al vocablo común. Recuerdan que en un principio, en este bloque, les decía yo que la ciencia es un conocimiento que se contrapone al conocimiento vulgar. Pues de eso estamos hablando en este momento. Ese es el conocimiento vulgar. Yo prefiero decirle mejor el modo coloquial en el que hablamos y que muchas veces está equivocado o está errado. Vamos a ver si efectivamente hablamos bien o hablamos mal en muchos de nuestros aspectos de la vida. Primero vamos a comenzar por hacer un recordatorio y decir que la física pues es la ciencia que estudia el movimiento, ¿sí? En un primer pincelazo. ¿Cómo lo estudia? Pues lo estudia a través de lo que es la relación que hay entre el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Cuando vemos la relación entre estos, surge lo que es el movimiento. ¿Y qué es el movimiento? Pues les había dicho que es el cambio en la posición de un objeto. Bueno, ahora vamos a ver qué es posición. Voy a borrar. Bueno, la posición, pues resulta que es la localización de un objeto en el espacio o en el espacio-tiempo. Vamos a quedarnos nosotros ya ni siquiera con la situación del espacio. Vamos a hacerlo en el plano. Para eso recuerden, vamos a ver el largo, alto y ancho, el eje X y el eje Y. El eje X, el eje Y y el eje Z. Vamos a hacer de cuenta que nosotros vamos a estar observando desde aquí, desde la parte de arriba. Hagan de cuenta que todo lo van a estudiar como si estuvieran viendo desde el techo, ¿sí? Si su espalda estuviera pegada al techo y están mirando hacia abajo. Entonces vamos a deshacernos de este eje y vamos a trabajar en el plano. Funciona de la misma manera y nos va a ayudar a entender lo que es la posición de una manera un poco más sencilla. Para eso vimos vectores. Vamos a ver. Si la posición es la localización de un objeto en el espacio, en este caso, vuelvo a repetir, vamos a decir que es el plano. Pues ¿cómo vamos a saber en dónde se encuentra un objeto? En matemáticas es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ponemos un plano cartesiano. En física se le llama sistema de referencia. Si nosotros tenemos
que un objeto se encuentra a 5 pasos a la derecha, entonces escribimos 1, 2, 3, 4 y 5, y de ahí 3 pasos hacia el frente, entonces tendríamos 1, 2, 3. Nuestro objeto se encuentra aquí. En matemáticas sería la coordenada 5,3. Y le ponemos una letra para identificarla. Pero ahora en física, esto es un vector. Si nosotros decimos que nuestro objeto se encuentra a 3 pasos a la izquierda y 5 pasos, o 2, vamos a ponerle 2 para no ocupar y no rayar aquí, y 2 pasos hacia abajo a partir de allí, entonces nuestro objeto está aquí. La coordenada que genera es menos 3,2. Y este es otro vector. A estos vectores se les conoce como vector posición y generalmente se abrevian con la letra R minúscula. Entonces vamos a poner aquí el vector R, le voy a poner R sub 1 y aquí el vector R sub 2. Entonces la posición del objeto P está determinado por el vector R1 que genera las coordenadas 5,3 y el objeto Q, su posición es determinado por el vector R2 que genera esta coordenada, menos 3,2. Siempre debemos de tener nuestro sistema de referencia y el que vamos a utilizar siempre va a ser el plano cartesiano. Independientemente del sistema de referencia que ustedes tengan, para que la posición tenga sentido, siempre van a partir de un origen, en este caso de la coordenada 0,0. Bien. Ahora, recuerden que se trata de un vector, no lo vayan a olvidar. Posición es un vector. Bien. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, voy a borrar esto. Si yo tengo la siguiente situación. Vamos a trabajar en el cuadrante número 1. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uno, 2, 3, 4, 5. Y aquí va a estar. Entonces vamos a poner nuestro punto P aquí y nuestro punto Q acá. Espero que sí. De tal suerte que P se encuentra en la coordenada 2,5 y Q se encuentra en la coordenada 8,9. ¿Bien? Ustedes en casa lo pueden trazar más bonito. Entonces vean, nuestro vector R1 está aquí. Este es R1. Y nuestro vector R2 está aquí. Perdonen si no está trazado muy bien. Lo que sucede es que pues el juego geométrico me tardo más trazando con el juego geométrico, pero ustedes en casa lo trazan más bonito.
Uy, vean, nada más lo latino. Ahí está. Este es el vector R2. Lo voy a poner aquí. Si yo hago esto, no estoy haciendo la resultante, ¿sí? Porque recuerden que tendría yo que desplazar el vector un poco más arriba y la resultante me saldría todavía mucho más larga. Este es un vector especial. Estamos juntando punta con punta. Entonces, este vector tiene un nombre, recibe un nombre. Estos son vectores posición, pero este es otro vector y se llama desplazamiento. Entonces, ¿qué será el desplazamiento? Bueno, pues el desplazamiento es un vector, pero ¿todos los vectores serán desplazamientos? No. Vamos a ver. El desplazamiento es el vector que define la posición de un objeto en relación a un origen. Un punto A con respecto a la posición del mismo objeto que está en B, en este caso del punto P al punto Q. Entonces nos está diciendo que es el vector que va a definir la posición del punto P al punto Q. Generalmente se abrevia con las letras S vector, D vector o X. Nosotros le vamos a llamar D vector. Muy importante porque en las tareas que estuve revisando me ponían, por ejemplo, que el vector V1 era igual, V1Y, me ponían vector, me decían que era menos 103.92, me parece. Me ponían que eran kilómetros sobre hora. ¿Sí? Error, esto no es vector. Porque si fuera vector tendría que tener yo la dirección, aquí me falta, ¿es en Y o es en J? Es en J. ¿Sí? Como no me lo ponen, entonces no es vector, es magnitud, es un escalar. Debe de ir sin la flecha. Y entonces si no lleva la flecha, esto es positivo. Solamente, y les dije claramente, cuando ustedes tengan magnitudes de vectores siempre van a ser positivas. Únicamente va a llevar el signo negativo dependiendo de la orientación que tenga el vector, pero en notación vector cuando le pongan la flecha. Por eso son importantes los vectores direccionales. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es el desplazamiento. Ahora voy a hacer un atrevimiento. Sabemos que la distancia más corta de Matemáticas 3, la distancia más corta entre dos puntos es un segmento de recta. ¿Sí? Pero no siempre nos es posible movernos de aquí para acá de esta manera. Porque si estamos en una ciudad, no siempre es posible hacerlo porque tendríamos que atravesar edificios, sobre todo si vamos en automóvil. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que bordear. En muchas ocasiones hasta damos un movimiento por allí que es curvo. Bueno, a todo este recorrido que hacemos se le llama distancia. Y la distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto entre dos puntos. ¿Sí? Entonces también se le llama distancia recorrida. Esa distancia recorrida en algunas ocasiones puede ser igual que el desplazamiento. ¿Sí? En magnitud pueden valer lo mismo, pero son dos cosas distintas. Por eso la pregunta del inicio del video era que si estábamos hablando correctamente, es decir, se desplazó 10 metros. Si nosotros decimos que se desplazó 10 metros, tendríamos D vector igual a 10 metros. Pero me está faltando una cosa aquí para que sea vector. ¿Cuál?
me está faltando la dirección. Puedo decir, se desplazó 10 metros al norte. Y ahí sí es vector. Si nada más tengo esto, entonces es escalar. Bien, entonces para vector está mal. Pudiéramos decir, se desplazó 10 metros con un ángulo de 30 grados respecto a... En algún punto de nuestra vida, este lenguaje exacto se perdió, a lo mejor por flojera de decir todo esto, y se quedó así, nada más. 10 metros, desplazó 10 metros y ya, ¿no? Entonces sí es importante recordar los orígenes, y esos orígenes, pues bueno, están en la física. Vean cómo el lenguaje coloquial luego nos hace daño porque confunden mucho desplazamiento con distancia. Y vuelvo a repetir, en algunas ocasiones son iguales. Vamos a ver un ejemplo. Se desplazó 10 metros hacia la derecha, ¿sí? ¿Cuál fue la distancia que recorrió? Pues bueno, nos tienen que especificar. Vamos a ser un poco más específicos. Se desplazó 10 metros hacia la derecha en una trayectoria recta. Entonces aquí está la derecha. Y aquí están los 10, estamos hablando de metros, ¿sale? Eso quiere decir que el vector posición está aquí. Voy a ponerle R. Y entonces esto me va a indicar, además de la posición, me va a indicar el desplazamiento que realizó. Porque R es igual a 10 metros a la derecha. Sí, pero resulta que la distancia, ¿cuánto es? Son 10 metros. Y la distancia son 10 metros. Vamos a ponerle también la letra D a la distancia. Cuando hablemos del vector desplazamiento, recuerden que lleva la flecha. Entonces la distancia son 10 metros. ¿Okay? ¿Qué pasa si la persona primero se vino para acá y luego regresó al origen? ¿Cuánto se desplazó? Si la persona se regresa los 10 metros a partir de aquí, entonces este es R1 y este es R2. Entonces quiere decir que se desplazó 0 metros y recorrió una distancia de 10 metros. Digo 20 metros, porque fueron 10 para acá, la distancia recorrida, más otros 10 de regreso, son 20 metros. Y no se desplazó, realmente no se desplazó. Se desplazó 0 metros, o se desplazó a 0 metros del origen, porque recuerden que siempre vamos a partir del origen. Entonces, ¿para qué nos van a servir este vocabulario introductorio? Porque vamos a empezar a entrar a nuestras primeras ecuaciones de movimiento. Importante que se quede entendida estas definiciones. Mientras, los dejo tantito y nos vemos en otro video.